buenas tardes. Primeramente, gracias por la invitación. Como comentó el hermano Miguel, yo cuando venía aquí estaba chiquito, tenía 12 años y por razones de la obra me fui a ayudar al misionero en ese entonces de allá de la iglesia donde ahora estoy, y le decía a los varones, y Dios me dejó allá porque allá Dios me ayudó a conocer a mi esposa, y le digo de broma, tú tienes la culpa de que yo esté aquí. Me dice, ¿por qué? Porque yo estaba allá y ya no me pude regresar porque tú no te querías regresar conmigo. Y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido en la iglesia de Macanaín. Reciban un saludo de la iglesia, del hermano Ricardo como encargado, y estamos orando también por la iglesia y los amamos en el Señor y están presentes siempre en nuestras oraciones. Así, aprovechando que estamos en pie, voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer los 7 primeros versículos de este pasaje. Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer de manera alternada los versículos del 1 al 7 solamente. Hebreos, capítulo 13, del 1 al 7, vamos a hacer la lectura de manera alternada. Dice la palabra de nuestro Dios: permanezca el amor fraternal. Acordaos de los presos como si estuvierais juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todos juntos, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Dios bendiga su palabra, pueden tomar asiento, y en esta tarde vamos a meditar sobre un tema. Todos los temas de la Biblia son importantes, pero hoy es un día especial por lo que me comentó el hermano Miguel cuando me invitó, porque hoy es el día del pastor. Los pastores no son importantes en la iglesia, ¿sabe usted? Sino que son muy importantes. Yo puedo compartir como testimonio que nosotros tenemos como 7 años que ya no tenemos pastor. Por razones del ministerio y cuestiones personales, el pastor que teníamos se fue a otra obra y nos quedamos huérfanos. Dios ha bendecido a través de levantar hermanos que suplen la necesidad de la predicación, del servicio, pero siempre hace falta ese hombre que guíe, porque los pastores, y esto lo vamos a ver con base en la Escritura, son hombres de Dios, que Dios pone en las iglesias como un regalo especial. Por eso hoy vamos a meditar no sobre todo el pasaje, sino solamente sobre 3 cosas que nos enseña el versículo 7. 3 cosas que hacen referencia a la obra y al ministerio de los pastores. Hay gente que tiene la osadía de hablar contra los pastores. Dice la Biblia que hacer eso es hablar en contra de Dios mismo. No porque los pastores sean especiales por sí mismos, sino porque ellos han recibido un llamado especial de parte de Dios mismo, y Dios los llama sus siervos. Si usted habla contra el pastor, y no solamente del hermano Miguel, al que personalmente yo aprecio mucho, sino de cualquier pastor, usted está atentando contra lo que Dios ha establecido. Y Dios dice en la Biblia que así como nuestro Dios es amor, Dios también es fuego consumidor, es decir, no va a quedar impune, no lo va a pasar por alto, porque son sus siervos. Por eso hay iglesias que sufren porque no respetan, no honran a su pastor, que es el hombre llamado por Dios ahí. Los pastores no los llama solamente la iglesia, es Dios a través de la iglesia que llama a esas personas especiales para un servicio que no tiene igual. Y por eso los pastores son tan especiales. Pero por lo mismo, si usted pregunta en las iglesias, la persona que más sufre ataques, que más tiene luchas, es el pastor. Porque Satanás sabe que si logra destruir la vida del pastor, la vida de la iglesia va a tener situaciones graves, difíciles,
Por ejemplo, les compartí en este caso de nuestra iglesia. A nuestra iglesia hemos tenido que adaptar los servicios porque no nos da la capacidad de tener 2 servicios, solo tenemos uno. No tenemos la capacidad de visitar a todos los hermanos, porque los hermanos trabajamos y tenemos nuestras actividades seculares. Y por eso el pastor es especial, porque hace un trabajo de Dios que merece la honra. El mensaje de esta noche o de esta tarde todavía se llama 3 deudas con los pastores. El capítulo 13 nos habla de algunos principios, algunas cuestiones que Dios espera que sus hijos cumplan. La primera está en los versículos 1, 2 y 3, que en estos pasajes se enseña que uno de los deberes que tenemos que cumplir los hijos de Dios es la expresión del amor fraternal. Dice el Señor Jesucristo en Juan que el mundo, las personas que no tienen a Cristo, nos van a conocer que somos de Él, no por cuánto dinero tenemos, no por cuántas veces venimos a la iglesia, no por lo bonito que hablamos, no por el número de gente que se reúne en el templo. ¿Sabe usted por qué? Dice la Biblia en Juan: van a conocer que son mis discípulos por el amor que se tienen, no por el dinero, no por la cantidad, no por los recursos materiales, sino por el amor. Dice la Biblia que el amor es la muestra de que somos de Dios, porque el amor no se puede fingir, el amor verdadero no se puede fingir. El amor que nos da Dios es un amor que la Biblia le llama ágape, que es el amor que nos capacita para ir más allá incluso de nuestros propios límites. Es el amor que, por ejemplo, nos capacita a los esposos para decir: aunque mi esposa no me dé de cenar, aunque mi esposa no me prepare lo que a mí me gusta, pero Dios me capacita para seguirla amando. ¿Por qué? Porque no la amo ya con mi amor, sino con ese amor que Dios me da. Ese es el amor que debemos expresar, porque todo lo demás, dice Eclesiastés, es una vanidad, es algo pasajero, pero el amor verdadero se expresa. Dice la carta a los Hebreos, después de decir, permanezca el amor fraternal, primera evidencia del amor fraternal, dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? El recibir a alguien como uno más. No solamente es darle un lugar en la casa, porque yo puedo recibir a alguien en la casa, pero decir, bueno, pero te vas a quedar en el sillón, pero te vas a quedar en la sala. Aquí lo que dice Pablo es recibirlo como si fuera de tu misma familia. Hay hermanos que cuando vamos a las asociaciones y a las iglesias tienen ese sentir tan especial que nos dan hasta su propia recámara. Y uno le da pena porque dice, hermano, no, deme un rincón, deme un sillón, no. Y los hermanos dicen, no, mi cama y ahí se va a quedar, y lo que guste agarrar, si le da hambre a la medianoche me despierta y le doy de cenar. Y hay hermanos que lo hacen porque tienen ese sentir de decir, son uno más, son de mi familia en el sentido espiritual. Y dice la Biblia que esa es una muestra del amor fraternal, del amor verdadero que Dios espera que nosotros reflejemos. La segunda es acordarse de aquellos que están en prisión por el sufrimiento, por todos los que padecen. Nosotros tenemos que identificarnos con la gente que está teniendo sufrimiento. La gente sufre y nosotros tenemos que decirle a la gente, mira, la cura para que dejes de sufrir, y no es comercial, es que te acerques a Cristo. No es que des dinero, no es que hagas, es que restaures tu relación con Dios. Y Dios va a estar contigo y te va a ayudar a pasar por eso que estás pasando. Por eso dice la Biblia, acuérdate de los presos. Están sufriendo hambre, necesidad, lejanía y todo lo que usted te puede imaginar. Y dice la Biblia que no se te olvide. Porque cuando tú te acuerdas, estás mostrando ese amor fraternal que todos debemos tener si decimos que somos de Cristo. Y la tercera cosa es de los maltratados, aquellos que sufren injustamente. No vamos a decir, bueno, pues es su culpa, es su problema, no, sino identificarse, porque el maltrato del que habla aquí la Biblia tiene que ver con un sufrimiento injusto, es decir, como dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, que los persiguen porque son cristianos, que los persiguen porque llevan una vida diferente. ¿Sabe usted ahora que el bullying no se está provocando más que por situaciones personales de los niños y de las niñas? Le hago bullying porque no se peina igual que yo.
Le hago bullying porque no habla igual que yo. Le hago bullying porque no piensa lo mismo que yo. Y eso está haciendo que nuestros niños ya no quieren ir a la escuela, ya no quieran involucrarse. ¿Qué hay que decirles? Vamos a orar para que Dios cambie el corazón de tu amiguito, para que Dios llegue a su vida, porque es la manera como Dios va a transformar a la sociedad. Porque decimos, sí, si te pegan, pégale. No, tampoco dice la Biblia que hay que ser mansos. Hay que ser sabios para saber tratar las injusticias. Dice aquí la Biblia, acuérdate de los maltratados. La segunda cosa que dice Pablo es que hay que honrar el amor conyugal, ese vínculo especial que se ha establecido solo Dios. Él lo puede disolver y por eso tiene que ser honrado a pesar de cualquier cosa. Decíamos, ¿quién nos da la capacidad para seguir adelante en nuestros matrimonios? Dios. Dios. ¿Es fácil amar al esposo cuando el esposo se enoja y grita y reclama? No. Pero las esposas lo hacen porque tienen el amor de Dios en su corazón. Dice Pedro que las esposas que tienen maridos que no son cristianas es una forma de dar testimonio, de decirle, mi esposo no es un buen marido, pero yo sigo con él porque sé que Dios va a tocar su vida. Y Dios lo hace. Hay un montón de testimonios de hermanas que oran por sus esposos y Dios los alcanza. Porque Dios es lo que quiere. Por eso dice, honrosos sean todos el matrimonio. Y de ahí el versículo 7 dice, vamos a entrar en materia, dice 3 cosas que debemos hacer con los pastores. Primera cosa, ¿qué es la primera deuda que tenemos con los pastores? Dice la primera palabra, acordaos. ¿Acordaos de quién? De vuestros pastores. Cuando el Señor dice acordaos, vamos a cambiarlo por un sinónimo, es no te olvides, que no se te olvide tu pastor. ¿Por qué? Porque los pastores han hecho posible la obra de Dios, porque han sacrificado un montón de cosas. Yo recuerdo cuando llegué aquí a la iglesia hace muchos años, y el hermano ya estaba aquí. Y dentro de las cosas que cuando yo lo empecé a conocer, me acuerdo que dijo es que el hermano Miguel dejó todo por ser pastor, porque Dios lo llamó. No sé si ustedes lo saben. El hermano Miguel era maestro y tenía una plaza y tenía una vida y tenía planes y proyectos, pero Dios lo llamó. Y por la gracia de Dios sigue aquí. Y por ese tipo de sacrificios la Biblia dice que no se te olvide. No te olvides de tu pastor, porque a tu pastor, y es la primera deuda, es la deuda de la gratitud. Y la gratitud no se puede fingir. Son 3 deudas las que vamos a ver hoy. Dice la Biblia, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Debemos valorar, debemos apreciar que el papel, la tarea de los pastores en la enseñanza es crítica, que muchas veces si el pastor no enseña, nadie enseña, que si el pastor no da la escuela dominical, no hay escuela dominical, y se los puedo decir porque así nos pasa. Nosotros en la iglesia no tenemos la capacidad de tener escuela dominical porque no nos dan los recursos, porque o predicamos al mediodía o tenemos dominical, porque o predicamos en la mañana o tenemos jóvenes, y tenemos que decidirnos. Porque dice la Biblia que a los pastores le tenemos una deuda de gratitud por la manera como Dios los ha usado en la enseñanza. ¿Usted no cree que el pastor se prepara para hablar aquí cada semana? O cada martes. Yo me acuerdo que era el estudio bíblico los jueves. Y yo me acuerdo que el hermano enseñaba y predicaba y decía. Se cansa, ¿sabe usted? No es fácil estar aquí en el púlpito, porque tenemos que hablar no lo que yo pienso, no lo que yo creo, no lo que a mí me parece mejor, sino la palabra de Dios. Y muchas veces eso trae hasta conflicto personal, porque la Biblia nos confronta y nos dice, mira, esto es lo que Dios espera de ti, y muchas veces no llegamos a eso. Porque la tarea de los pastores es una tarea que no se puede pagar. Por eso Dios les tiene una corona especial. Pero dice la Biblia que la enseñanza es una deuda, o más bien por la enseñanza es una deuda que tenemos con los pastores. Vamos a ver 3 pasajes. Oseas capítulo 4 y versículo 6.
Oseas, capítulo 4 y versículo 6. Dice la palabra del Señor, Oseas 4, 6. Y solo vamos a leer hasta la segunda coma. Dice, mi pueblo, hasta el punto, perdón. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Israel? ¿Qué le faltó? ¿Le faltó dinero? No. ¿Le faltaron recursos humanos? No. ¿Le faltaron hombres? No, dice la Biblia. Y es una nota triste para el pueblo judío. Teniendo todo para ser el pueblo especial de Dios, iluminando a las naciones, como dice Isaías, se perdieron porque les faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento del Dios verdadero. ¿Por qué pasa esto? Porque el encargado, porque el líder no está o no hace lo que tiene que hacer. ¿Sabe usted cuál es la manera más fácil de destruir una iglesia? Quite los maestros. Porque entonces vamos a empezar a escuchar voces que no son la voz de Dios. ¿Por qué las iglesias paren de sufrir y similares están llenas, están a reventar? Y las iglesias verdaderas están vacías, porque en las iglesias verdaderas se enseña la verdad de Dios. En las iglesias verdaderas se dice, la Biblia enseña que hombre con hombre y mujer con mujer es pecado y se acabó el asunto. Y no lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Si te gusta, qué bueno, y si no te gusta, arréglate con Dios. ¿Pero qué dice el mundo? No, hay que dejarlos elegir, no, hay que dejarlos, y la represión, no, aquí en la iglesia no, porque la iglesia es un lugar consagrado a la verdad de Dios. El día que nuestros jóvenes digan, ¿y usted qué piensa? No, yo no te voy a enseñar lo que yo pienso, te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Pero dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y incluso lo puede ver usted hoy. El pueblo de Israel hoy es uno de los mayores promotores de esa comunidad. Lo celebran, lo festejan, tienen un día especial donde hacen un desfile y el gobierno aprueba todo ese tipo de cosas. Nada más para que veamos lo alejados que está hoy Israel de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron la palabra de Dios. Porque dejaron la verdad de Dios, como dice Romanos, y la cambiaron por ideas mundanas. A nuestros jóvenes, ¿qué les debemos enseñar? La verdad de Dios. Nuestros niños, ¿qué deben aprender? La verdad de Dios. ¿Es fácil enseñar la verdad de Dios? No. Pero por eso les debemos una deuda de gratitud a los pastores, porque son valientes y lo siguen haciendo. A pesar de todo. Hace 15 días predicaba en la iglesia de segunda de Timoteo, y cómo Pablo invita a los hombres de Dios a ser valientes, y leí un ejemplo en esa semana, en Estados Unidos, y el hermano Miguel estuvo, y decía yo, gracias a Dios porque la iglesia aquí en México no casa. ¿Sabe usted por qué? Si la iglesia casara aquí en México, tendríamos un problema como iglesia. ¿Por qué? Porque el día que entren 2 hombres y 2 mujeres y nos digan, cásenos, ¿qué vamos a hacer? O cerramos la iglesia, o seguimos la verdad de Dios. En Estados Unidos ya está pasando. En Estados Unidos el gobierno está mandando que las iglesias que no se sujetan o cierran. Hay una iglesia en Missouri con 2,000 miembros que decidió cerrar antes de ceder. Y se fueron a otro estado y dijeron, no, y no los vamos a casar y no vamos a ceder. Y decidieron cambiarse de lugar. Yo decía a los hermanos, gracias a Dios porque la iglesia no casa, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Gracias a Dios que estamos en el Estado de México, no en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es el estado más liberal del país. En el Estado de México somos un poco más conservadores, pero requiere que la iglesia aprenda, conozca al Dios verdadero. Por eso dice Hebreos, algunos dicen que es Pablo el autor, pero la Biblia no lo dice. Acuérdate de tus pastores, que te hablaron la palabra de Dios, y por eso debemos gratitud. Vamos a ver otro pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y dice la palabra del Señor, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quiénes ha puesto Dios? Ya no hay profetas, ahora se transformaron en algo que nosotros decimos misioneros, pero ya no hay nueva revelación, ya no hay apóstoles. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pastores y maestros. Por eso debemos gratitud, porque ellos nos han enseñado, porque ellos nos han encaminado, porque ellos nos han guiado. Dice la Biblia, a fin de perfeccionar. Perfeccionar no es que ya no vamos a tener falla, sino que vamos a llegar a ser maduros en la fe. ¿Quién hace posible esto? Dios a través de los pastores. Dios a través de los maestros que son fieles. ¿Sabe usted que hay maestros que ya no son fieles a la palabra de Dios? Que dicen, sí, la Biblia dice que ofrendes, pero ahora es una muestra de cuánto tú amas a Dios. Blasfemia. La Biblia no dice que la gratitud se refleja así. La Biblia dice, y lo repetimos, por lo menos en la iglesia, creo que también aquí, cada uno dé. ¿Y cuál es la medida? Como propuso. Claro que hay que pedirle al Señor, Señor, me das mucho, ayúdame a ser generoso para darte mucho también, porque la iglesia necesita muchas cosas. Necesita misioneros, necesita hacer obra. Hablaba el hermano Miguel de la escuela bíblica. ¿De dónde van a salir los recursos? De la iglesia. Por eso tenemos que decirle, Señor, como oró aquel hombre, dame un corazón ancho para darte mucho, para que Señor diga mañana, no me voy a comprar una coca porque lo tengo que dar para mi Señor, para que un niño conozca de Cristo. Y Dios lo va a usar, y Dios lo va a bendecir. ¿Cuál es el problema? Que las iglesias ya nos están enseñando eso. Por eso dice Pablo que Dios constituyó como un regalo especial pastores y maestros. Y por eso debemos dar gracias que tenemos pastores y maestros fieles. Porque un día se van a acabar. Y va a pasar lo que está pasando, que las iglesias se quedan vacías. Las iglesias verdaderas, Usted vaya y hay muchas en donde le dicen, mira, si tú das $1, el Señor te va a dar 2. Si tú das todo tu sueldo, el Señor te va a dar una casa. Mentira de Satanás. Pero la gente lo cree. ¿Por qué lo cree? Porque no estudia la palabra de Dios. Segunda parte de la deuda, gratitud por su liderazgo. ¿Quiénes van al frente de las iglesias? Los pastores. ¿Quién se levanta temprano para hacer la obra de Dios? Los pastores. Y yo no le quiero preguntar, pero usted le ha preguntado al hermano Miguel a qué hora se levanta a orar por su iglesia. Yo no creo que el hermano Miguel se levante a mediodía. ¿Sabe usted cómo sé que no? Porque la iglesia Príncipe de Paz sigue adelante, porque hay un hombre de Dios que ora por su iglesia. ¿A qué hora se levanta? No lo sé, pero sé que no es perezoso, porque el Dios no bendice a los perezosos, pero se requiere esfuerzo. ¿Es fácil levantarte a las 5, 4, 6 de la mañana a orar? No, ni siquiera para ir a trabajar. Imagínese usted, pero los pastores lo hacen. ¿Quién lo ve? Solamente el Señor. Por eso cuando usted diga, ¿cómo sé que mi pastor es un hombre de Dios? Porque Dios bendice su iglesia. Si Dios no bendice la iglesia, significa o dos situaciones, o el pastor está fallando o la iglesia está fallando. Cuando Dios bendice su obra es porque Dios está bendiciendo la obra de su pastor. Y no se ven números, no significa que vamos a ser millonarios y que la tesorería va a tener millones de pesos. Se va a ver en que la iglesia crece en su vida espiritual. ¿Sabe usted que una división no es signo de que esté mal? Significa, en algunos casos, señal de purificación. ¿Se acuerda usted de Gedeón? ¿Cuántos llevaba Gedeón? Dice la Biblia, 30,000. ¿Y qué le dijo Dios? Son muchos, Gedeón. Ve y hazles esta prueba. Y el que yo te diga no vaya, no va a ir Gedeón. Y se fueron muchos. Dice la Biblia que se quedaron 3,000. Y el Señor volvió a decir, Gedeón, todavía son muchos. ¿Cuántos le dejó? Y con 300 Dios hizo la obra. Usted puede pensar, ¿es una división? No, es una limpieza que Dios hace.
¿Quiénes tienen que estar en la iglesia? Los que están dispuestos a servir, los que están dispuestos a sacrificarse, los que están dispuestos a obedecer la guía que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Quién es la guía de la iglesia? El pastor. Por eso usted tiene que orar por su pastor. Señor, bendice al hermano Miguel. Señor, ayuda al hermano Miguel. Señor, dale fuerzas al hermano Miguel. ¿El hermano Miguel se cansa? Sí. El hermano Miguel, y lo dije hace 15 días, se está haciendo mayor. ¿Qué requiere? Más apoyo, más hermanos, más manos. Yo lo decía hace 15 días. Yo me acuerdo cuando el hermano Miguel jugaba básquetbol con nosotros y al otro día estaba aquí a las 10 de la mañana. Si hoy lo invito, ya ni él ni yo vamos a jugar. ¿Pero eso qué significa? Que el hermano Miguel necesita más. ¿Más de quién? Más del Señor y más de su iglesia. Porque es el líder que Dios ha puesto. No significa que se le va a seguir ciegamente, sino que vamos a orar porque Dios lo use como esa guía para la iglesia. Y Dios lo va a hacer. Y porque Dios lo hace, es que nosotros le debemos gratitud. ¿Cuánto le cobra el hermano Miguel por un consejo? Y no es mi pastor, es mi pastor porque yo lo considero como tal. Y el hermano Miguel siempre me ha dicho, si cuando necesites algo, no importa la hora que sea, búscame, llámame, ven a verme. El hermano Miguel siempre ha dejado su puerta abierta, aunque yo no soy miembro ya de esta iglesia. Y es algo que yo no le puedo pagar al hermano Miguel. Yo le podría decir, hermano Miguel, mire, le doy mi casa como gratitud, y no alcanza. Porque la obra que hacen es invaluable. Y ese liderazgo es el que Dios ha regalado a su iglesia. Hebreos 13, 17, cerquita de donde estamos, nos habla acerca de esto. 13, 17 de Hebreos dice: obedeced. ¿Obedeced a quién? Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. El hermano Miguel debe dársele gratitud porque es el líder que Dios ha puesto. Porque es el líder que los guía, que los ayuda. Yo me acuerdo muchas cosas del hermano Miguel en el tiempo que yo estuve aquí. Yo me acuerdo que cuando íbamos a pintar, ¿sabe quién era el primero que estaba ahí? El hermano Miguel. Nos ayudaba y luego tenía cosas que hacer y nos decía, pero ánimo, al ratito vengo, hermanos, y no se preocupen. Y luego nos dejaba porque tenía cosas que atender, pero estaba aquí. Porque Dios usa a los líderes, a los pastores para guiar a su iglesia. Por eso la iglesia tiene una deuda de gratitud por su enseñanza y por su liderazgo. Segunda cosa, la deuda del honor. ¿Qué significa? Y no me malentienda, la persona más importante en la iglesia no es el pastor, es Cristo. Pero al pastor se le debe honor, porque son hombres honorables de Dios, son sus siervos. Les decía en la mañana a los jóvenes que nosotros debemos honrar, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro encargado. ¿Por qué? Porque es un hombre honorable que Dios ha puesto en su iglesia para servirle. A menos que usted compruebe que no es un hombre de Dios, usted tiene la facilidad de decir, no le hago caso. Pero si no es así, usted le debe honor al hermano Miguel. Honor, entiéndase, respeto. Es un hombre honorable, es un hombre que merece y que usted le ponga atención cuando le dé un consejo. Yo recuerdo muchos consejos del hermano Miguel. El hermano Miguel, y el hermano Miguel a lo mejor se acuerda, yo venía solo, yo no venía con mi familia aquí. Y el hermano Miguel luego cuando me veía triste me decía, no te desanimes, échale ganas, sigue adelante. Porque es un hombre honorable de Dios. A menos que usted compruebe que no es así, usted le merece honor a su pastor. Y si es así, Dios va a tratar con él. Pero si no es así, usted está mal, si no honra, si no respeta al hombre que Dios ha puesto aquí. Dice la Biblia, y vamos a ver solamente 2 pasajes, que los pastores son dignos de honor porque son hombres
que reflejan de una manera tangible que es que usted lo puede tocar y lo puede ver, cómo es un hombre de Dios. ¿Sabe usted que yo aprendí más viendo al hermano Miguel que escuchándolo? Cuando íbamos a la misión de las Torres hace 20 años, el hermano Miguel me decía, y vete preparado, y lleva tu coritario, y lleva tu Biblia, y llega temprano. Pero más que decirlo, el hermano Miguel estaba listo. Cuando yo venía, él ya estaba aquí. El hermano Miguel decía, vamos a orar, y era el primero que oraba. El hermano Miguel decía, vamos a esforzarnos, y iba. Y lo digo como testimonio, yo nunca he escuchado quejarse al hermano Miguel. ¿Ha habido situaciones difíciles? Sí. ¿Ha habido situaciones duras? Sí. ¿Ha habido ganas de decir ya no más? Sí. Pero Dios ha mantenido, porque es un hombre que refleja cómo es un hombre de Dios. ¿Quiere usted conocer cómo era Cristo? Un reflejo son los pastores. ¿Los pastores aman a las iglesias? Sí, porque dejan todo por servir a alguien que los llama, que es Cristo. Dejan todo, dejan su vocación, dejan su trabajo, porque alguien los llama a un servicio especial. Por eso los líderes que quieran un modelo para ver, tocar y experimentar, tienen que fijarse en el pastor. Por eso la iglesia tiene el deber de orar porque el hombre de Dios que Dios ha puesto sea ese hombre íntegro. Dice, Señor, ayuda para que el hermano Miguel siga adelante. Señor, ayuda para que el hermano Miguel no le hagan daño en la calle, para que no lleguen personas que le van a afectar. Porque es un hombre honorable, porque es un siervo de Dios. Dos pasajes, Romanos 13:7. Y dice aquí la palabra del Señor. Carta a los Romanos, capítulo 13 y versículo 7. Dice: no, perdón, estoy mal en el pasaje. Vamos a leer otro, porque apunté mal la cita. Vamos a leer Proverbios 22:4. No, perdón, sí, es 13:7, perdón, estaba yo mal. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debéis, es decir, que hay una deuda. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y aquí viene la parte que nos interesa, dice: al que respeto, respeto. Y aquí viene otra parte, dice: y al que honra, ¿qué hay que hacer? Honrarle. ¿Qué hay que hacer con los pastores? Honrarles. No significa que cuando el hermano Miguel entre, todos van a guardar silencio y le van a hacer reverencia. No, eso solo se hace con Dios. Pero sí decir: gracias por el hombre de Dios que tenemos aquí, porque merece respeto. ¿Sabe usted que hay hermanos que no respetan a los pastores? Dicen, sí, pero el pastor esto, pero el pastor aquello. Cuidado, porque están hablando en contra del hombre de Dios. Y Dios dice en la Biblia que no lo va a dejar impune, porque es su siervo. Por eso cuidado con hablar de los pastores. A menos que a usted le conste, a menos que usted tenga suficientes elementos para decir algo contra los pastores, mejor no lo diga. ¿Se acuerda usted de David y de Saúl? David tenía todos los argumentos para tocar a Saúl, pero ¿qué dijo? No, porque es el siervo de Dios, porque solo Dios es quien, si está mal, debe tratar con él. No significa que los pastores no deben dar cuenta sí, pero solo debe llamárseles a una situación especial cuando su vida está mal. Fuera de eso no hay. ¿Al hermano Miguel se le puede calumniar? Sí, y lo han calumniado. ¿Al hermano Miguel se le puede insultar? Sí, y lo han insultado. ¿Al hermano Miguel se le puede decir que no es un hombre de Dios? Sí. ¿Sabe usted? Yo lo puedo decir personalmente. Yo no tengo evidencia de que sea así, yo tengo evidencia de lo contrario. El hermano Miguel decía que yo llegué aquí por una escuela bíblica, pero también porque hubo un hombre de Dios, y lo hay, que me ayudó a crecer.
Muchas de las cosas que yo aprendí, las aprendí de él. El hermano Miguel incluso luego me invitaba a café, me invitaba a comer. Sus hijos son mis amigos. Porque eso es lo que hace un líder íntegro. No tiene mancha. No significa que no sea perfecto. ¿El hermano Miguel tiene fallas? Sí. ¿El hermano Miguel tiene errores? Sí, claro que sí. Pero no en cuestión a su integridad. Si usted le pregunta, ¿el hermano Miguel cometió cierto pecado? Pues a lo mejor mintió alguna vez. Pero eso no mancha su ministerio, porque todos tenemos esa lucha. Pero aquí lo que se refiere el autor de Hebreos es que es un hombre que refleja a Cristo de la mejor manera posible. Por eso merece honra. Y también merece honra porque Dios le ha dado una autoridad especial. ¿Quién es la autoridad aquí en la iglesia? Dios, por supuesto, y la iglesia. Pero ¿a quién ha puesto como el primero para ser guía? Al pastor. El pastor tiene la autoridad delegada por Dios en su iglesia, ¿sabe usted? ¿Quién puede disciplinar a la iglesia? ¿Yo? No, porque en primera yo no soy miembro de esta iglesia. Ni en mi iglesia, no. La autoridad la tiene la iglesia, pero también la tiene el pastor. ¿Se acuerda usted? Ahorita leímos en Hebreos que los pastores un día van a dar cuentas de sus iglesias. Un día el Señor va a llamar a cuenta a los pastores y le va a decir, ¿qué hiciste con la iglesia que te di? ¿La cuidaste? ¿La protegiste? ¿La llevaste por el camino correcto o no? Y en base a eso, Dios les va a dar premios. Hay una corona especial para los pastores o les va a dar el regaño. Por eso el pastor tiene autoridad. ¿El pastor tiene autoridad para regañar? Sí, y es una bendición. ¿Por qué? Porque el pastor no regaña por gusto, sino porque se interesa en usted y en mí. Porque es algo especial que Dios le ha dado. Acerca de la autoridad de Dios, dice Primera de Pedro 5:5, vamos a leer. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí la palabra ancianos también se puede traducir, ¿sabe usted? Pastores. ¿Qué le pide o qué le manda Pedro a los jóvenes? Sujétate a tu pastor. ¿Por qué? Porque el pastor tiene experiencia. Porque el pastor es un hombre de Dios que tiene una visión especial que Dios le ha dado. Y porque el pastor está para ayudarte a crecer. Por eso dice la Biblia: jóvenes, estad sujetos a vuestros pastores. El pastor tiene una autoridad especial, pero también el pastor, en base a esa autoridad especial, tiene una responsabilidad especial. Por eso no cualquiera puede ser pastor, porque es una carga difícil de llevar, porque es la autoridad de Dios. Si el pastor se equivoca, ¿quién tiene que ayudarlo a corregir? La iglesia. Decir, hermano Miguel, yo creo que eso no es correcto, vamos a orar, vamos a hacerlo de manera diferente. Pero, y es en el sentido negativo, pero cuando el pastor provee la guía correcta, la iglesia es bendecida. Y esa es la segunda deuda, la deuda del honor. Tercera deuda, y con esta vamos a terminar, la deuda del sostenimiento. ¿Sabe usted que cuando decimos sostenimiento hay hermanos que luego piensan, dinero? No. ¿Sabe usted que los pastores necesitan, aparte del dinero, muchas otras cosas? ¿Por qué? Y decían comerciales hace años, porque hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Qué es lo más fácil para las iglesias? Pues contratamos un maestro, contratamos a alguien que enseñe la Biblia y le pagamos 50,000 pesos y nos acabamos de problemas. Y hay iglesias que lo hacen, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Que cuando uno no tiene a un pastor llamado por Dios, cuando le hablan de más dinero, dice, hermanos, adiós, y quédense con su iglesia y que Dios los bendiga, en el mejor de los casos, ¿eh? Pero un hombre
que es llamado y puesto por Dios, necesita más allá de dinero. Hay 3 deudas o 3 cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento. Primero, sostenimiento financiero. Los pastores son dignos de que la iglesia les provea para sus necesidades. ¿Qué necesidades? Las necesidades materiales. El pastor necesita casa, necesita comida, necesita vestimenta, necesita dinero para la vida. ¿De dónde lo va a obtener? De lo que Dios provee a través de su iglesia. Hay iglesias que dicen, y si usted les pregunta a los hermanos, piensan así: ¿por qué diezmas? Porque hay que pagarle al pastor. Estás equivocado, no es para eso. Lo damos como una muestra de gratitud, de amor al Señor, y derivado de eso, Dios nos da la bendición de proveer para el sostenimiento del pastor. Es una bendición, no debe ser una carga. Cuando usted lo ve como una carga, empieza a perder el enfoque. ¿Y por qué le pagamos 100,000 pesos al pastor si nada más trabaja 3 horas? ¿Y por qué le damos para la gasolina al pastor si ni carro tiene? ¿Por qué? Porque tiene un enfoque equivocado. La ofrenda es para el Señor, y de ahí la iglesia, vuelvo a repetir, tiene la bendición, porque es una bendición, de proveer para las necesidades de su pastor, y que su pastor no tenga la necesidad de ir a buscar allá afuera. Para que si usted le llama a las 4 de la mañana al hermano Miguel, tal vez lo va a despertar, pero le va a contestar. Que si usted tiene una necesidad de una visita, el hermano va a estar ahí. Y no porque diga, es que la iglesia me paga, no, porque Dios le da esa bendición de estar disponible para hacer más cosas. Los hermanos que el pastor solo viene, predica los domingos y se va a su casa todas las semanas, están equivocados. No saben lo que es el ministerio de un pastor. El pastor ora por su iglesia, el pastor visita, el pastor evangeliza, el pastor se preocupa porque la iglesia esté bien. Y todo eso, el dinero no alcanza. ¿Cuánto cuesta el estrés de un pastor? No hay precio. Gracias a Dios que dice Pedro que podemos echar nuestra ansiedad sobre el Señor y Él nos va a ayudar con la carga. Pero mientras, ¿usted no cree que el pastor se preocupa cuando la iglesia no crece? Sí. ¿Cuánto cuesta eso? No hay dinero que lo pague. ¿Usted no cree que al pastor le duele cuando alguien ya no viene? Dice, ay, qué bueno que ya no vino, hay más lugar. No. ¿Y con qué se paga? No hay pago. No hay dinero que cubra eso. ¿Cuánto le tenemos que pagar a nuestros pastores por haber dejado su vida allá y servir al Señor? No hay precio. No alcanza. Por eso le debemos la deuda, o tenemos la deuda del sostenimiento. Dice la Biblia, y vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos del 11 al 13. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11 al 14. Dice la palabra del Señor: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, como el del templo y de los que sirven del altar participan? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿De qué deben vivir? Del Evangelio. ¿De qué debe vivir el hermano Miguel? Del Evangelio, de lo que la iglesia tiene la bendición de proveer. ¿Por qué? Porque hace una labor para Dios que la iglesia tiene la bendición de cubrir. Por eso al hermano Miguel se le da una ofrenda especial. No se le paga, cuidado con pensar, porque ¿a quién se le paga? A los trabajadores. Los pastores no son trabajadores, son siervos de Dios. A mí me pagan,
¿Por qué a mí me pagan? Porque yo trabajo en una empresa que hago ciertas labores y recibo un sueldo. Pero los pastores no son trabajadores, son siervos. Siervos del Dios verdadero, que son dignos, como dice la Escritura, de su salario. Por eso damos ofrenda, por eso nos esforzamos, por eso participamos. Y ese es el primer tipo de sostenimiento, y es el más fácil de cubrir, ¿sabe usted? ¿Por qué? Porque si usted y yo, y si Dios la ha provisto, mañana se va a trabajar y cobra su quincena y echa una ofrenda y se acabó. Y es la más fácil, aunque a veces luego es la más complicada, porque hay hermanos que no damos, que Dios no nos dé ese corazón generoso. Y si no hacemos lo más fácil, que es dar dinero, tampoco vamos a hacer las siguientes dos que son más difíciles. ¿Sabe usted que lo más fácil es darle dinero a los hijos para que no den lata? Y allí hay papás que lo hacen. Hijo, ¿qué quieres? No des lata, mira, te compro el celular y estate 3 horas ahí, no me molestes. ¿Cuál es el problema? Que le estamos enseñando a nuestros hijos que las cosas se pueden comprar con dinero. Y el día que el hijo necesite hablar con alguien, no lo va a buscar a usted. Y es lo que pasa. Por eso cuidado con darle dinero a los hijos nada más para que no den lata. No, hay que, hijo, ¿qué necesitas? Porque los hijos necesitan atención. Segundo tipo de sostenimiento, sostenimiento ministerial. ¿De quién es la obra? De la iglesia. De la iglesia. ¿Es la obra del pastor? No. ¿Es la obra de los diáconos? No. ¿Es la obra de todos los que ha puesto en su iglesia? Dios quiere que todos los que son parte de su iglesia participen en su obra. Por eso a todos los que somos hijos de Dios, dice 1 Corintios, ahorita lo vamos a ver, que Dios al menos nos ha dado un don para servirle. ¿Para servirle en dónde? ¿En dónde se ocupan los dones espirituales? ¿Allá en mi trabajo de oficina? No. ¿Allá en mi casa? No. ¿Sabe dónde se deben utilizar y desarrollar los dones espirituales? En la iglesia. En la iglesia. Por eso hay tantas iglesias que tienen carencias, porque los hermanos no desarrollan sus dones espirituales, porque hay ausencia de maestros. ¿Porque el Señor no nos ha dado maestros? No. Porque hay hermanos que tienen el don de maestros y cuando Dios los llama, ¿sabe usted qué dicen? No. No, Señor, porque estoy muy ocupado. No, Señor, porque son muy latosos los niños. No, Señor, porque pues no me gusta. Y por eso la iglesia tiene tanta carencia de servicio, porque los hermanos que están ahí no están desarrollando sus dones. ¿Por qué los hermanos siempre tienen que dirigir 4 veces al mes? Porque no hay más hermanos que dirijan. ¿Por qué no hay hermanos que vayan a evangelizar? Porque los hermanos que tienen el don se están quedando callados. ¿Por qué las iglesias no crecen más? Porque los que tenemos los dones y los talentos, como en la parábola, agarramos un hoyo, lo echamos en la tierra y aquí no sé nada. El pastor necesita apoyo en su ministerio. La obra de Dios no la puede hacer un solo hombre. En este caso el pastor necesita del apoyo de su iglesia. ¿Con quién debe ir el pastor cuando tiene una necesidad? Con su iglesia. La asociación es buena, pero cuando uno tiene una necesidad, ¿sabe a dónde lo van a mandar? O lo primero que le van a preguntar, ¿y ya hablaste con tu iglesia? No, ve con tu iglesia, como le dijo el Señor al Gadareno, o al ex Gadareno, ve con los tuyos, porque ahí vas a encontrar lo que necesitas. Dice la Biblia, y vamos a leerlo, 1 Corintios, capítulo 12, y vamos a leer a partir del versículo número 12, dice, ahí cerquita de donde estábamos, 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 12 en adelante, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, dice la Biblia, sino muchos. ¿Cómo debe funcionar la iglesia? Como un cuerpo. Y aquí del ejemplo, más adelante usted lo puede leer, hay manos, hay pies, hay ojos, hay oídos, pero dice la Biblia, no es uno solo, sino son muchos. Por eso Dios nos ha dado dones diferentes, porque los dones espirituales son complementarios. Dice la Biblia, si todos fueran boca, ¿quién va a ser oído? Si todos son pies, ¿quién va a ser manos? Si todos son manos, ¿quién va a ser ojos? Ese es el apoyo que necesitan los pastores, el apoyo en su ministerio. Porque la obra de Dios no la puede hacer un solo hombre, necesita del apoyo de su iglesia. Por eso cuando la iglesia no quiere apoyar, la obra crece, pero crece más lento. Y esa es otra deuda que tenemos con los pastores, la deuda del sostenimiento ministerial. Tercera, y con esta vamos a terminar, sostenimiento moral. Si usted le preguntara a las personas cuál es el oficio, la profesión más complicada, ¿sabe cuál es? El pastor. ¿Por qué? Y no quiero decirlo así, pero solo así me van a entender. Porque es la tarea más ingrata. ¿Sabe usted que el apoyo moral es de lo que menos se les da a los pastores? ¿Qué es el apoyo moral? Ahorita lo vamos a ver. No dejarlo solo. Decir, vamos a tener culto de oración. Por lo menos decir personalmente, yo voy a estar ahí para que el hermano Miguel no esté solo. El hermano va a ir a visitar, el hermano, lo acompaño, lo llevo, hago algo para que no esté solo. ¿Sabe que el oficio de pastor es de los oficios más solitarios? ¿Sabe que hay pastores que no tienen amigos? ¿Con quién habla usted cuando tiene un problema? Pues a veces con el pastor. ¿Con quién habla el pastor? En el mejor de los casos, con otro pastor. Pero si no, solo él y el Señor. Por eso el apoyo moral es tan importante. Y es de lo que más carecen las iglesias. Hay iglesias que dicen, ya se le paga, ya vengo, ya doy mi servicio, ¿qué más quiere que estés ahí? ¿Usted le ha preguntado al hermano Miguel cómo se siente después de un domingo en la tarde? A mí me gusta abrazar al hermano Miguel, ¿sabe usted por qué? Porque siento su cariño. Por eso cada vez que lo veo, lo abrazo. Porque siento, y él me lo ha dicho, su cariño. Pero claro, eso es hacia mí. ¿Usted se ha puesto a pensar qué necesita el pastor? Usted no sabe, y es solo un ejemplo, que ahorita que terminemos el culto, si se va a ir a su casa, ¿usted sabe si el pastor qué va a cenar? Yo no sé si el pastor va a ir a la calle, se va a ir a un restaurante, no lo sé. Y tal vez tampoco debería saberlo. Pero darle unas palabras de ánimo, darle un abrazo, darle, hermano Miguel, gracias, porque siempre está ahí, a pesar de todo. Ese es el apoyo moral, y es a veces lo que menos se da. Hay un ejemplo en la Biblia, y lo vamos a leer. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Y este pasaje a veces se usa para otro contexto, pero el que vamos a ver es el contexto más cercano a lo que dice la Biblia. Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, dice la Biblia, no se rompe
Pronto, ¿de quién habla aquí la Biblia? ¿Del matrimonio? Sí, pero también de amigos, de compañeros, de personas que están juntas, sin importar el contexto. Dice la Biblia, y da muchas razones, mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque pueden hacer más, porque se van a cansar menos cuando hagan algo. El hermano Miguel necesita de alguien que esté aquí. ¿Para qué? Para que el hermano Miguel descanse un poco. Dice la Biblia que este es el apoyo que debemos darle a los pastores. Decirle, hermano Miguel, le invito una coca. Hermano Miguel dice porque al hermano Miguel le gusta la coca, por eso lo digo. Hermano Miguel, lo invito a comer. ¿Para qué? Para vernos, para platicar, porque me da gusto estar con usted. Hermano Miguel, y no es porque sea hoy es el día del pastor y le traje esto especial, en agradecimiento a Dios por la labor que usted hace. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba en la secundaria, que hice un portatraje, y lo primero que pensé, se lo voy a dar a hermano Miguel. ¿Por qué? Porque hermano Miguel usa traje, y se lo di, y yo me acuerdo que el hermano Miguel no sabía ni qué decirme, me dijo, te invito a café, vente, vamos a platicar. ¿Cuánto valía eso? Lo que usted quiera, pero no es lo que vale, es hacer sentir al hombre de Dios que valoramos lo que él hace. ¿Usted ora por su pastor? Si no lo hace, hágalo, porque Dios lo va a usar, porque Dios lo va a bendecir, y esa bendición se va a trasladar a su iglesia. ¿Usted le ha invitado unos tacos al hermano Miguel? Si no, hay muchas cosas buenas que podemos hacer por los pastores. ¿Usted sabe cuándo es el cumpleaños del hermano Miguel? Yo tengo muchos años que ya no estoy aquí y yo me acuerdo. Y luego cuando veo mi calendario digo, es el cumpleaños del hermano Miguel. Voy a orar por él. Casi no le hablo por teléfono porque luego estoy ocupado y luego no me gusta interrumpirlo. Pero ese es el apoyo que el hermano necesita. Más allá de un sueldo, más allá de una ofrenda, más allá de decirse, hermano, somos 500 y ya terminamos y vámonos, dale unas palabras. Decir, gracias hermano Miguel, por todos esos años que he estado aquí. Porque nosotros no tenemos cómo pagarle, pero Dios sí. Pero lo que sí le puedo decir es, cuente conmigo. Cuente conmigo. Y eso es algo que nunca se olvida. Yo me acuerdo cómo el hermano Miguel ha caminado todos estos años y a veces lo he visto caminar solo, porque no hay nadie. Yo me preguntaba hace 15 días que fue a visitarnos y le decía al hermano Ricardo, ¿sabes qué, Richard? Porque yo lo de tú al hermano Ricardo, somos amigos a pesar de que es el encargado y no le gusta que le hable de usted. ¿Sabes qué se nos pasó? Me dice, ¿qué? No le invitamos nada al hermano Miguel. ¿Y cómo lo dejamos ir así? Le dije, sí, pero que no nos vuelva a pasar. Es más, yo ni siquiera sé cómo se ve el hermano Miguel a Nesa otra vez. Dije, bueno, Dios lo va a cuidar, y después dije, pues se va a ir con Aldo. Pero son detalles que no se pueden pasar, porque es el apoyo moral. Y más importante, porque es su pastor. Si dicen, y dice la Biblia, que el amor oculto, ¿sabe de qué sirve? De nada. ¿Por qué? Porque es como si no existiera. Por eso dice la Biblia, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. En este caso, ¿usted ama al hermano Miguel? ¿Usted ama a su pastor? Demuéstreselo. ¿Por qué? Porque un día tal vez ya no va a estar, o porque tal vez un día ya no va a tener la oportunidad. Y lo voy a decir aquí porque no estoy en mi iglesia, y no porque sea algo malo. ¿Sabe qué es de las cosas que yo extraño de estar aquí? Que no tengo al hermano Miguel. Si yo pudiera, y no es amenaza ni mucho menos, yo me lo llevaría. ¿Para qué? Para que esté conmigo allá, para estar con él, para servir juntos, para seguir aprendiendo.
Yo aprendí mucho del hermano Miguel y doy gracias a Dios porque Dios puso a ese hombre en mi vida. Y como le he dicho, y el hermano Miguel me ha dicho, porque yo sé que cuento con él. Yo sé que si mañana necesito hablar con él a las 3 de la mañana, le puedo marcar. A pesar de que ya no es mi pastor en el sentido estricto. Por eso luego digo, ¿y qué puedo hacer por el hermano Miguel? Lo mismo que ustedes, apóyelo, hónrelo, cuídelo, no permita que nadie hable de su pastor. Que si alguien le dice, y el hermano Miguel, no, a mí no me digas nada, ¿por qué? Porque yo estoy seguro que es un hombre de Dios y como tal lo respetas. No te gusta, no estés aquí. Ámelo. Por eso 3 deudas que tenemos con los pastores, y no solo con el hermano Miguel en este caso, sino con todos. La deuda de la gratitud, la deuda de la honra y la deuda del sostenimiento. Por eso cada que usted contribuya con algo en su iglesia, piense que es una manera de apoyar el ministerio del hermano Miguel. Decían ahorita que con la bendición de Dios van a tener escuela bíblica. ¿Qué se necesita para la escuela bíblica? Un montón de cosas. Pero más que otra cosa, los recursos espirituales. Si usted no va a participar porque no puede, porque de verdad Dios no le ha dado esa bendición, ore por los que van a estar. Y Dios va a bendecir. Ore por su pastor. Porque es un hombre especial que Dios ha puesto aquí. Por eso 3 deudas que tenemos que cumplir. Y los invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar, dando gracias a Dios por su palabra y dando gracias a Dios porque Dios sigue poniendo hombres llamados por Él para seguir bendiciendo su iglesia, porque los pastores son un regalo, sabe usted, de Dios para las iglesias. Vamos a orar y damos tiempo para terminar este. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, te doy las gracias primeramente porque me das la bendición de estar aquí en este lugar, Señor, y gracias porque me das la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, acerca de el ministerio especial que tú has dado, Señor, para estos hombres que tú has llamado, Señor. Rogamos, Señor, que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas animando, Dios, y que ante las dificultades, ante los retos, Señor, puedas ser tú primeramente quien nos sostenga, Señor. Gracias por la vida del hermano Miguel, Señor, que tú lo has puesto en este lugar. Rogamos que, Señor, tú le sigas usando, que tú le sigas utilizando para que esta iglesia crezca, Dios, y gracias porque sabemos que tú estás con él, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas esta tu iglesia, Señor, que ayudes a mis hermanos, Señor, a esforzarse y a valorar, Señor, al siervo que tú has puesto aquí, Señor. Gracias porque sabemos que es una bendición especial, Señor, y quiero pedirte, Señor, que también tú bendigas la iglesia Mahanaim, Señor, y que de acuerdo a tu voluntad pronto, Señor, nos des también esa bendición de tener a alguien especial que nos guíe, Señor, en tu camino, y gracias porque sabemos que primeramente tú estás con nosotros y tú vas a proveer, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, bendice tu palabra, gracias porque dice tu Espíritu, dice tu palabra que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía a toda verdad, Padre. Te rogamos que tú nos bendigas y gracias, Señor, por este tiempo especial que podemos tener aquí en tu casa. Te damos las gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.